Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense. Todo Malvinas y toda la actualidad nacional desde una perspectiva humanista y cristiana, para construir el futuro de nuestra patria con memoria. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días martes y viernes, en esta Semana Santa no solamente martes, desde el mediodía a partir de las 12:30 en www.frecuenciacondor.com.ar. Hoy, por demoras en el tránsito y algunos problemas en la autopista, arrancamos un poquito más tarde, mea culpa. Lo asumo porque soy yo la que llegaba tarde. Así que bueno, tengan ustedes muy buenas tardes y vamos a dar inicio primero con las vías de comunicación. Teléfono 4381-7914, 011 si llaman desde el interior del país se antepone. Y el correo electrónico lavozdelcondormalvinense@gmail.com. Y el correo de la radio frecuencia.condor@gmail.com. En esta Semana Santa vamos a integrar a partir del día viernes, me olvidé comentarle, Horacio, desde las 8 de la mañana
hasta el mediodía, vamos a estar en cadena con la cadena Mariana de la Fe, de la cual somos parte integrante con nuestra emisora digital, junto a más de 100 emisoras de toda la República Argentina. Lo organiza Querigma Producciones, que es una productora de contenidos religiosos, cuyo director es el señor Héctor Mariño, al cual le hacemos llegar un afectuoso saludo y como siempre el agradecimiento por tenernos en cuenta como emisora para transmitir las festividades patrióticas y religiosas, porque justamente nuestra radio tiene la esencia, digamos, de lo patriótico y lo religioso. Nos consideramos una emisora cristiana. Siempre decimos cristiana porque también tenemos algunos amigos que vienen acá que son de otras religiones, otras confesiones cristianas, como el caso de Teresa, que es pastora evangélica, o José, que también es pastor evangélico, con quienes nos une, además de una gran amistad y cariño, valores y la palabra de Dios para todos nuestros hermanos. Y la parte patriótica, por supuesto, somos una radio del pensamiento nacional, por tanto, todo lo que tenga que ver con nuestro arte, nuestra cultura y nuestra historia siempre va a estar presente en Frecuencia Cóndor. Bueno, le damos la bienvenida al creador y titular de La Voz del Cóndor Malvinense, el vicecomodoro Horacio Richardelli. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Lelia. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Silvia, porque hoy tampoco se pudo ser presente con algunos problemitas de salud. Algunas nanas. Prometió que va a salir por teléfono, tiene algunos temas que comentar. Lindo. Así que bienvenidos una vez más a estos martes, que por lo que veo hay mucha gente que espera con ansias. Y bueno, nosotros adoptamos un lema. Primero el nombre, la voz del Cóndor Malvinense. Es una voz, yo digo una voz clara, una voz, digamos, que trata de ajustarse a la verdad, para eso profundizando, y una voz que, de los que no tienen voz, fundamentalmente, esto lo repito hasta el cansancio. Bueno, vos sabés, para empezar el programa, María Lelia, hay mucha información, se está agitando mucho el tema Malvinas. Sí. Y hasta el cansancio vuelvo otra vez a decir que parece que este humilde programa y nosotros los humildes conductores de La Voz del Cóndor Malvinense sentamos precedentes, aparte están escritos, nosotros no nos podemos decir hoy o mañana de lo que dijimos porque está escrito de hace muchos años, de la década del 90 mínimo, están en conferencias desde la década de mediados del 80, con el tema Malvinas, post-Malvinas, y están las grabaciones, inclusive las grabaciones radiales, televisivas, y lo decimos, pero por supuesto nunca van a reconocer que fijamos criterios, no solamente informativos, que no fijan ni los grandes medios, porque se supone que los grandes medios están al tanto de la información, tienen espectaculares medios técnicos como para hacerlo, hasta satelital, etc. Y nosotros, con este humilde micrófono, ¿no es cierto?, evaluamos y tenemos a veces información que no hace falta tener tampoco ni grandes servicios, como muchos piensan, ni tampoco grandes medios como para hablar de esto. Pero yo quiero que escuchen, dura 1 minuto y 6 segundos. Hoy quería empezar este programa porque yo no sé si es una información fidedigna, pero está relacionada con lo que justamente en la década del 90, en el libro Los vampiros de la patria, y en otros escritos que refleje eso,
la importancia que iba a cobrar como zona de conflicto futuro lo que es el Atlántico Sur. Pero, a ver, María Lilia, lo voy a pasar de Sí, acá. a ver si vamos a poder a ver acá hacer los ajustes, pues nuestra radio es artesanal, nosotros siempre decimos. Vladimir Vladimirovich Putin. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, advirtió al Reino Unido que va a enviar una poderosa flota naval hacia Malvinas si Estados Unidos y el Reino Unido no aceptan el derecho de autodeterminación del pueblo de Crimea. Dijo que Rusia apoya la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y que Crimea es de la Federación Rusa y eso no se negocia. Si una flota de la Armada rusa estaría rumbo hacia el Atlántico Sur, es una excelente oportunidad para que Argentina y la alianza militar del Mercosur y UNASUR coordinen una toma de Malvinas junto con Rusia para retomar Malvinas y su valor geoestratégico. Busta Films. Bueno, por favor, apaga. Bueno, ustedes escucharon bien. Yo me entretuve en el día de ayer a la noche escuchando, indagando, ¿no es cierto?, en estas fuentes, qué había de realidad en esto. Por supuesto, uno puede pensar, es cierto, lo hemos hablado, a ustedes les consta que cuando apenas floreció el tema de Crimea, cuando todavía ni estaban, como decíamos recién, los grandes medios de difusión, nosotros estamos hablando de lo que significaba Crimea, la conformación de lo que es Ucrania, luego hubo un plebiscito o un referéndum en la cual de mayoría rusa votaron ser independientes, autárticos, y después pidieron unirse a la Confederación Rusa. Ahora hay otra zona también, Darsk y otras más, que están en esa situación. Pero no quiero hablar porque ya hemos hablado muchísimo sobre este tema. Hablamos qué relación y las diferencias que podía haber entre lo que es Crimea y en el Mar Negro y lo que es Malvinas, pero en la cual también ponía en contradicción a Gran Bretaña, sobre todo, que clamorosamente y siempre apoyando a Estados Unidos, negaron y invalidaron el referéndum que se hizo en Crimea. Pero por su lado los ingleses habían hecho también el año pasado un referéndum en Malvinas, donde dijimos que es inválido, donde la situación histórica, una guerra de por medio, un territorio que perteneció permanentemente y justamente fue erradicado, un gobierno y una población netamente argentina, donde ahí cobró notoriedad con los años, porque muchas décadas lo tuvieron oculto el famoso Gaucho Rivero, y dijimos, anticipándonos toda esa situación. Y escuchar esto ahora, repito, puede ser y no me cabe duda porque Rusia está hace años entrando o queriendo entrar en América Latina y en algunas naciones que ya ha entrado a través de la venta de armamento, aviones, tanques, etcétera, etcétera, buques de guerras, caso Venezuela, caso Brasil, que ha hecho un acuerdo también hasta de probable fabricación de aviones de última generación, de quinta generación, de cazabombarderos, etcétera, etcétera. Entonces, escuchando esto, hay un interrogante. Es muy probable que envíe la flota rusa,
Quiero comentar que en plena guerra de Malvinas, Rusia ofreció apoyar a la Argentina bélicamente, tal y así que, lanzó 8 satélites espías militares, tuvo rondando submarinos también rusos cerca del teatro de operaciones, información de cómo se desarrollaba la guerra esta aeronaval, y hubo ofrecimiento concreto al gobierno argentino del general Galtieri, en la cual fue rechazado, y eso es para analizarlo y lo hemos hecho en profundidad. Nosotros no nos, privamos de nada con respecto a investigar en profundidad para sacar a luz qué fue lo que verdaderamente la Argentina tendría que haber adoptado en sus decisiones estratégicas, fundamentalmente, diplomáticas, comerciales, de todo tipo, cuando una cosa seria y grave como es una guerra. Volviendo al tema principal, así que es muy probable que quiera o esté en camino, no sabemos, porque significativamente se hizo un silencio en los últimos tiempos después de que quisieron, como decíamos, invalidar a través de las Naciones Unidas, inclusive el referéndum en Crimea. No sería nada raro. Pero también puede ser algo preparado por la inteligencia británica, en la cual está poniendo en el tapete y querer justificar la militarización del Atlántico Sur, que bienvenido sea, porque parece que después de tantas décadas del gobierno argentino y este gobierno que empezó, igual que los otros gobiernos, echando tracaladas de basura, por decirlo en términos suaves, sobre el Malvinas, confundiendo el rol de una junta militar dictatorial con lo que era históricamente la reivindicación de Malvinas. Por eso uno dice, encontraron el rumbo. Yo diría que apremiado por las circunstancias, porque también lo hemos dicho, en la Argentina podemos tener muchos defectos, sobre todo los gobiernos, pueden ser inclusive muy corruptos, pueden ser inoperantes, pero el tema Malvinas, señores, señoras, es un tema de orgullo nacional, es un tema que, como siempre lo decimos, es una causa nacional de un pueblo como el argentino, y que por obra y gracia de esta guerra Malvinas, y que no habían entendido muchos de estos que pasaron por la función pública en función de gobierno desde Malvinas hasta ahora, que también se estaba constituyendo en una causa nacional del pueblo argentino, pero también latinoamericana. Y uno que salió anticipadamente a recorrer por invitaciones muchas de las naciones latinoamericanas, a dar inclusive conferencias, a hablar sobre el tema Malvinas, a hacer docencia sobre el tema Malvinas, no solamente en el ámbito nacional, sino internacionalmente, notábamos la adhesión espontánea en todos los niveles, lo mismo que pasó en la Argentina. O sea, la Argentina es mirada con el hecho Malvinas, no por una dictadura, sino por un acto de reivindicación soberana que no nace el 2 de abril de 1982, ni terminó, lamentablemente, el 14 de junio de 1982, con la rendición de la Plaza Militar de Malvinas, sino que nace desde el fondo de nuestra historia, 1806-1807, para ir lo más cerca de nuestra historia.
¿Y qué notábamos? La adhesión de todos los niveles, a veces hasta el conocimiento mayor que tenían de los mismos argentinos de lo que había pasado, conversado con diplomáticos extranjeros de países latinoamericanos, diplomáticos de primer orden. Tenían muchísima información que realmente me nutrieron. Por eso a veces nadie es profeta en su tierra, dicen, y cosa que lamentablemente en nuestras cancillerías de los últimos gobiernos no puedo decir que me nutrieron de nada, sino que todo lo contrario. Tenía que aclararles la mente con respecto a información que ellos tienen disponible en la Cancillería. Pasó con el Tratado de Madrid, que me lo negaban ver, y así con tantas otras cosas, discusiones. Bueno, Malvinas está cada vez tomando la dimensión que corresponde. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Cuando decía que en el año 96 escribí este famoso libro, Los vampiros de la patria, que se hizo más popular sobre todo por el mapa de la Argentina, ¿no es cierto?, ocupada, post-Malvinas, que recorrió toda la Argentina, ese mapa, y llegó al exterior inclusive, y me lo han pedido. Pero no quiero hablar del libro, está el que entra en la página del Movimiento Cóndor lo va a encontrar también el mapa con las casi 500 banderitas anglosajonas fundamentalmente, un casi 85%, y si no, de empresas multinacionales que dependen de esas, digamos, naciones o del subgrupo de factor de poder internacional. Y yo ahí, ¿qué hablaba? Hablaba ya en ese momento de que los próximos escenarios de conflictos y guerras en el mundo estarían dados fundamentalmente, uno de ellos en el Atlántico Sur. Otro era Medio Oriente, que ya había comenzado con el tema de Irak. Yo esto lo escribí en 1995-96, pero yo decía que iba a cobrar este escenario de Malvinas, porque el epicentro del escenario del Atlántico Sur es Malvinas. Por eso la fortificación militar permanente que está haciendo Gran Bretaña, por eso las ejercitaciones que también denuncia ahora el gobierno, y lo ha denunciado en las Naciones Unidas. Y yo que decía que iba a ser escenario de conflicto y de guerra. ¿Por qué? Por lo que significaba estratégicamente ubicadas las Islas Malvinas, dominando el Atlántico Sud-Occidental, los dos pasajes naturales, el de Drake y de Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico, la vía para el mar Antártico y el Polo Sur, la Antártida Argentina inclusive, y fundamentalmente las riquezas hictícolas, petroleras, gasíferas y mineras que había en el Atlántico Sur y que llegaban hasta la Antártida. Por eso decía que tomaran en cuenta por qué también desmenuzando iba a ser el Atlántico Sur epicentro. Porque las potencias mundiales quieren mantenerse, como lo han hecho siempre, primero a través de una concepción imperialista de manejo del mundo, en la cual eso incluye gozar de los recursos naturales de otras naciones. Y digo gozar
porque sus poblaciones viven bien y a veces no tienen nada, caso Inglaterra, lo único que tuvo en su historia fue carbón, pero sí tuvo la habilidad, ¿no es cierto?, de difundir una concepción geopolítica y estratégica en la cual dominó naciones potentes, naciones potencialmente ricas, y que justamente habían 3 tipos de recursos, y son 3 tipos de recursos, decía en ese momento, que estas potencias, incluida Inglaterra, necesitan para mantenerse, para que no pasen a ser una isla más en el concierto del mundo. Y una de ellas, ¿qué era? La energía. Entonces, la energía, fundamentalmente, que está dada por la parte petrolera y por la parte gasífera, luego hídrica, atómica, necesitaban fundamentalmente las que son extractivas, las petroleras, la gasífera, para mantener su hegemonía militar económica. Por eso vamos a encontrar realmente sentido a la ocupación militar que tienen sobre Malvinas. Y para imponerse a partir de lo militar económico, miren el Tratado de Madrid, tiene 2 partes desde el año 90, 1990, una parte militar y una parte económica. O sea, esto lo avalo con los hechos. Entonces, esta parte militar económica era para imponerse políticamente al resto del mundo a través de tentáculos que utilizan, llamados del nuevo orden mundial. Y los gasíferos lo mismo que los petroleros, donde hay petróleo hay gas. Ustedes saben que fundamentalmente hay casos que hay gas, pero no hay petróleo. La otra parte, que era, digamos, los alimentos en poblaciones cada vez más crecientes y necesitadas, donde las superficies cultivables son cada vez menores por expansión de los centros poblados, la contaminación y efectos climáticos adversos, donde también entran los recursos pesqueros que son depredados continuamente. Y 3, el otro recurso vital para el anterior y para la subsistencia humana, que ustedes saben, es el agua dulce. Ustedes saben que de toda la cantidad en el planeta Tierra que hay de agua dulce, aproximadamente es un 4 a un 5%, el resto es mar, salitre, que puede hoy o mañana haber técnicas de aprovechamiento, pero por ahora no. Esta agua dulce, los reservorios van disminuyendo por incremento del consumo, expansión de las fronteras agrícolas ganaderas, contaminación, expansión industrial, minería extractiva consume millones de litros de agua dulce por hora, y el agotamiento de estas reservas acuíferas son lo que queda disponible, un 2% a nivel mundial. Y que solamente la Antártida, el Polo Sur, significa el 0,8%, o sea, no llega al 1% de lo que es esa masa de agua dulce. Entonces, acá se alcanza a entender el porqué de la importancia ahora de Malvinas, Sandwich del Sur, Georgia del Sur y nuestra Antártida Argentina, porque todas estas posiciones pacifistas, no pacíficas, yo siempre distingo el ser pacífico a ser pacifista. Pacifista es aquel que a ultranza y normalmente terminan obedeciendo lisa y llanamente a la entrega de los patrimonios nacionales de la nación. Y los pacifistas son, digamos, funcionales. Unos lo hacen por ignorantes, otros por callarse la boca por conveniencias políticas, unos
menores por traidores a la patria, pero la mayoría lo hace por su egoísmo individualista al no importarle el futuro de su nación. Y es lo que decir lo mismo, no importarle sus hijos, sus nietos o la descendencia que pueda tener como nación, como patria. Patria viene de paters, de padres. Por eso escuchar esto, y cuando ya ese año 95, 96, escribía sobre la importancia, fíjense que están dados en esto que escuchamos al comienzo. Esto que escuchamos al comienzo, repito, el área del Atlántico Sur se ha militarizado, se ha nuclearizado, también lo hemos dicho hasta el cansancio, con armas